Tenemos que... Tenemos que ganar, doctor. ¡Viva Bolivia! Viva Bolivia, viva Bolivia. Bien, man. Ya. Bien, a ver, vamos a avanzar unos 40 minutos aprox respecto de la clase de los principios. Esta parte, estimados compañeros, es bien importante porque van a aplicar en la práctica jurídica lo concerniente a, reitero, los principios que limitan el jus puniendi. Hemos dicho y hemos reiterado, la problemática del jus puniendi es que a veces el poder penal se desboca. Miren, acabo de ver alguna noticia ahorita en redes y dos bolivianos, un taxista y un exboxeador, han sido injustamente, están en Chonchocoro para abordar esta temática. Habida cuenta que cuando estaban escapando la seguridad de este narcotraficante, Sebastián Marcet, estos han entrado escapando de la policía a una casa. El solo hecho de haber ingresado a esta casa, a ver, revisen noticias, ha dado que los han implicado, es como que están escapando y se te meten a tu casa. Llega la policía y por el solo hecho de haber entrado a su casa, los han presentado como narcotraficantes, como sicarios, los han presentado como parte de la organización criminal de Sebastián Marcet, perdón. Entonces, en este momento, estos ciudadanos bolivianos que no son ni colombianos ni brasileros, están en Chonchocoro. Según el abogado que ha dado referencia, un abogado en Santa Cruz, por el solo hecho de haber ingresado a esa casa y haberse puesto nervioso. Pero bueno, si alguien entra en tu casa armado, ¿cómo no vas a estar nervioso? No vas a estar sonriente, no vas a estar feliz. Entonces, muchas veces, estimados compañeros, la problemática jurídico-penal se desboca y a veces se desboca desde una perspectiva estrictamente ominosa, perdón, perdón, disculpe, estoy suspendiendo una reunión. Mil disculpas, compañeros. Esto de ser abogado penalista a veces también es trabajar 24/7. Bien, entonces, estos principios limitadores a este jus puniendi, que es en el Estado a nivel mundial, es el arma más filosa, más contundente que tiene el Estado, ¿verdad? Entonces, tiene que tener algunos principios que lo limiten. Tiene que tener indudablemente algunos resguardos, algunos escudos, para que no sea tan disruptivo, no se desboque, no se salga del, digamos, del derrotero constitucional y legal. Entonces, a poner mucha atención a estos principios limitadores del jus puniendi, porque, reitero, puede darse el caso de que lamentablemente pueda haber hasta injusticias. Si no tienes los escudos y te atacan, te aprenden, te imputan, te cautelan, te meten a Chonchocoro y pierdes uno de ellos de estos dos casos actuales que estoy comentando, que en una cuando estaban fugando, se han metido en una casa, los han implicado, han dicho que eran colombianos, extranjeros, y ahora están en Chonchocoro. Personas que nada tienen que ver, ¿no es cierto? Imagínense. Bueno, entonces, estos principios constitucionales. Creo que en este curso me han pasado, queridos compañeros, una noticia porque en este caso de Sebastián Marcet, 30 policías han sido removidos de sus cargos precisamente desde el particular de que no han pasado la prueba del polígrafo. Pero ojo, eso es en sede administrativa. La policía sí internamente puede usar el polígrafo, pero la pregunta es, por ejemplo, ¿por qué no en procesos judiciales? No estoy hablando de sede administrativa, estoy hablando de sede jurisdiccional, ¿verdad? No puedan utilizar polígrafos por el principio nemo tenetur, que es un principio que vamos a ver a profundidad en cuarto año, en tercer y cuarto año en Derecho Procesal Orgánico y en Derecho Procesal Penal. Pero esta garantía del nemo tenetur básicamente es la garantía de a no autoincriminarse. Bien, con estas dos puntualizaciones y comentando una noticia actual,
una noticia realmente muy triste, personas inocentes que sean aprendidas, imputadas, sin considerar que están enfermas, uno de ellos es diabético, y que de Santa Cruz han hecho llegar a Chonchocor, una cárcel de alta seguridad, enfermos, no pueden salir ni al baño. Eso acaban de informar. Pueden revisar, por favor, sus redes y las noticias, por favor. Bien, nos hemos quedado, queridos compañeros, en el principio trascendental, el principio sustancialmente importante, insalvable en un derecho penal democrático, en un derecho penal republicano, bajo un modelo. Lo venimos repitiendo hasta el cansancio. Dime cómo es tu código penal, que es lo más sensible que puedes tocar, las fibras más sensibles, más íntimas respecto del ser humano, respecto de la persona, es el ámbito penal. Lo dijimos desde la primera clase, ¿verdad, queridos compañeros? ¿Está la señorita Antonella en clase? Ya. Regístreme, por favor, cuántas personas estamos en sala virtual. Les ruego que tome captura de pantalla porque voy a validar la puntuación en esta clase virtual que reiteramos hemos consultado en obediencia a un comunicado oficial de la dirección de carrera que ante los bloqueos señalan que se iba a trabajar horario continuo. Bien, entonces la columna vertebral en el ámbito constitucional ineluctablemente es el sistema penal, la carta magna del delincuente, el derecho protector de los criminales, porque faculta el jus puniendi a la potestad punitiva del Estado en base al jus penal, en base a la ley penal, pero sin embargo, si bien es cierto, tiene este derecho de castigar la comisión de hechos delictivos, que por ningún motivo se puede ir a la fase privada, es estrictamente, solo te puede castigar el Estado. Hemos dado ejemplos, la primera, segunda clase, que en materia civil hay conciliación, hay arbitraje, tienes Cámara Nacional de Comercio, ¿verdad? Tienes todo eso. A ver, ¿quién puede leer el artículo 5, 7 por favor, del Código de Procedimiento Civil? Por favor, voy a guardar en línea. ¿Ya? Voy a guardar en línea. Entonces, bajo este criterio, decimos, principio de legalidad, ¿verdad? Dentro de este principio de legalidad hemos visto por conveniente, queridos compañeros, hemos visto 4 subprincipios. Estos 4 subprincipios son, ojo, por favor, son la previsión de la utilización de la analogía, como lo hemos podido verificar. Un momentito, por favor, les ruego. Previsión de analogía, por una parte. Por otra parte, hemos visto la no aplicación de la inherente a el derecho consuetudinario. Y el derecho consuetudinario, queridos compañeros, ¿verdad? El derecho consuetudinario tiene relación con la ley de deslinde jurisdiccional, ¿verdad? Y esas dos iban al juez o iban al legislador. Si alguien me puede, por favor, corroborar. ¿Iban al juez o al legislador? Al juez, doctor. Al juez. Exactamente. Bueno, les quiero avisar que hay muchos jueces penales que lamentablemente, queridos compañeros, confunden este principio y desgraciadamente, compañeros, aplican como si previamente tendrías que ir a la vía, a cualquier otra vía, ¿verdad? A cualquier otra vía. Entonces confunden. ¿Y cómo se explica eso? Estando en una audiencia, compañeros, estando en una audiencia, por favor, aguárdenme, estoy cerrando una audiencia virtual, por favor, les ruego me disculpe. Ahora sí. Bien, entonces, decía yo, estando en una audiencia, en un juicio oral público continuo y contradictorio, resulta que un juez bastante limitado cerebralmente hablando quiere aplicar este principio en el siguiente sentido.
que como el derecho penal es de última ratio, de última razón, se tiene que, es como que te digan, primero tienes que ir a la vía civil, perder un juicio en la vía civil, ir a la vía administrativa, perder un juicio en la vía administrativa, ir a la vía laboral, perder, y una vez que te han negado todas las otras jurisdicciones o ramas del derecho, te han negado la posibilidad de ser, de que se te administre justicia. Ustedes saben que los griegos llamaban dikelogía a la justicia. Entonces, la justicia, según Ulpiano, uno de los conceptos más conocidos es dar a cada cual lo que le corresponde y vivir honestamente. Entonces, no puede ser que en el entendimiento de estos principios de la legalidad se te diga, al ser el derecho penal de última ratio, tienes que perder en todas las instancias. Y una vez que hayas perdido en otras ramas del derecho, recién poder ocurrir mutatis mutandis a la vía penal. Es una aberración. Precisamente, este principio se da en sede de legislación, del legislador. Y cuando ya está legislado el delito, pues tienes que aplicarlo. La ley no está para discutir, la ley está para cumplir y para ejecutar. Asimismo, hemos podido evidenciar, estimados compañeros, el principio de prohibición de penas indeterminadas y de tipos penales indeterminados. El bien jurídico tutelado desarrolla tu personalidad, querido compañero universitario. Si quieres tú desarrollar el ámbito íntimo de tu propia personalidad y desarrollar la colectividad, pues bien, tienes bienes jurídicos. Nadie te puede, por ejemplo, prohibir que estudies, nadie te puede prohibir que formes una familia, nada puede prohibir que trabajes, nadie puede prohibir que seas sujeto activo en gestiones fiduciarias económicas respaldadas por el Estado. Entonces, si yo te discrimino, si soy un racista, si no te permito estudiar, si no te permito hacer una familia, porque ojo, hay delitos, por ejemplo, la bigamia o otros delitos que afectan al derecho de la familia. Entonces, lo más íntimo está protegido por el ámbito penal y lo más íntimo quiere decir bien jurídico tutelado, desarrollate como persona, desarrollate como ser humano. Y aquel que te impide ese desarrollo de tu propia personalidad está cometiendo delitos. Bien, si no hay preguntas, por favor voy a pasar al siguiente principio más importante. Queda claro que, sí, directamente pregúnteme, querido compañero. Doctor, Directo, perdón, sí. doctor, en cuanto a lo que decía que todas las otras jurisdicciones fallan y luego vas a lo penal, hoy día estaba escuchando que no pueden ser juzgados dos veces una persona, no sé si Sí, va sí, junto con eso, perdón, doctor. te aclaro eso, querido compañero. A ver, primero, hay un principio universalmente reconocido que se llama el nem bis in idem, ¿no es cierto? El nem bis in idem. Entonces, ciertamente el artículo 4 del procedimiento penal determina y establece que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, aunque varíe la calificación. ¿Esto qué quiere decir, querido compañero? Que si a una persona le han sometido a un proceso de robo y le han condenado a 5 años de cárcel, pero además, posteriormente dicen, no, pero no solamente había robado, también había hurtado, y vuelven a hacerle un proceso, no se puede. No te pueden hacer doble juzgamiento. Ahora bien, respecto del ejemplo que he señalado, hay muchos jueces, malos jueces, muy limitados, no formados, que en realidad yo creo que hasta cometen un delito de prevaricato al no aplicar adecuadamente la ley. Y en ese mérito, entonces, ellos dicen principio de derecho penal de última razón. Entonces, están dando a entender que tienes que agotar instancias civiles, penales, laborales, perdón, no penales, civiles, administrativas, laborales, para recién acudir a la vía penal, lo cual es una aberración jurídica. Si alguien ha cometido un delito, tiene que ser procesado, juzgado y sentenciado conforme a ley, conforme al debido proceso. Te doy un ejemplo más. ¿Qué sucede cuando un juez va en estado de ebriedad a su juzgado, por ejemplo, en horarios de trabajo? Al ser un servidor público, comete varios hechos delictivos. Por ejemplo, uso indebido de bienes del Estado. Nadie puede ir en un estado inconveniente a una institución pública.
Pero además, ¿ahí qué pasa? ¿Qué sucede constitucionalmente, querido compañero? El órgano disciplinario del Poder Judicial se llama Consejo de la Magistratura. Si tú te remites ejusden a la ley 025, ley del órgano judicial, vas a poder evidenciar que hay un régimen disciplinario donde directamente pueden hasta destituir a un juez que comete faltas gravísimas. Hay faltas leves, hay faltas graves y hay faltas gravísimas. Entonces, imagínate, en el ejemplo, le estamos iniciando, han habido jueces que se les ha sorprendido llevando audiencia en completo estado de ebriedad, o sea, los han sacado enmanillados. Entonces, ahí mira, ¿cómo opera esto? Por una parte, comete un delito, uso indebido de bienes del Estado. ¿No ve? Estamos claros en eso, delito. Pero simultáneamente, al enterarse el Consejo de la Magistratura que se ha perpetrado un hecho criminoso, entonces también le va a hacer un proceso disciplinario. Con la lógica que tú manifiestas, que hay que manejarla bien, tanto sustantivamente como adjetivamente, no podría haber un doble proceso, porque date cuenta, le estamos haciendo un proceso por uso indebido de bienes del Estado, pero paralelamente, se le está haciendo un proceso por faltas gravísimas. Entonces aquí no opera. ¿Y por qué no opera? Porque cada proceso, el administrativo sancionador, tiene su propio régimen, y tiene su propia sanción. Puede ser esta la suspensión o la destitución. Pero penalmente no va a un régimen disciplinario. Tiene que castigarse al sujeto activo por haber acudido a su fuente laboral en un estado inconveniente, mucho más si se trata de un órgano del Estado donde no se puede malutilizar. Se llama uso indebido de bienes del Estado. Por lo tanto, conclusión, no puede haber un doble juzgamiento, sí, sobre el mismo hecho, sí puede haber dos acciones, una civil y una penal, sobre un mismo hecho, lo cual no implicaría, dada la naturaleza de la acción jurídica, un doble juzgamiento. Cada régimen tiene su propio tratamiento, cada rama del derecho tiene su propia razón de ser. En este caso, en materia penal, castigar al que ha violado la ley penal y sancionarlo conforme a ley. Constitucionalmente y penalmente, artículo 25 del Código Penal, castigarlo para enmendar su conducta, para readaptarlo, para resocializarlo, para, para readaptarlo. Por lo tanto, eso se verá procesalmente en el momento oportuno. Y me adelanto a explicarte, querido compañero universitario. Tú tienes 10 días a partir de que te has enterado de un hecho. Si ya te han juzgado, inmediatamente planteas una excepción de cosa juzgada si ya había una cosa juzgada, entonces planteas inmediatamente el derecho en materia penal es amplio e irrestricto, artículo 119, parágrafo 2 romano de la Constitución, inmediatamente activas tu excepción ante el juez cautelar. El juez, como en un partido de Bolivia, ¿no ve? Ya estamos a pocas horas, estamos esperando el partido. El juez tiene que ser imparcial. El juez no puede contaminarse ni con Irak ni con Bolivia. Esperemos que administre justicia deportiva correcta, transparente, honesta, impoluta, inmaculada, diría yo. La justicia tiene que ser muy correcta, pero no se puede contaminar. Entonces, si tú ves que tu cliente ya ha sido juzgado, te enteras que hay una acción, ni siquiera esperas que notifique. Cuando el abogado es diligente y ya tiene alguna sospecha de alguna acción, se va pues al sistema de la fiscalía o al sistema del juzgado, pones el nombre, el carnet y te va a aparecer si ya han iniciado una acción. Inmediatamente generas la excepción. Esa excepción procesalmente quiere decir un mecanismo de defensa, y a partir de este mecanismo de defensa planteas una excepción de cosa juzgada. Ahí sí hay, digamos, si ha sido juzgado y condenado, ahí puede haber el nem bis in idem, que quiere decir nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Sin embargo, te he dado ejemplos que sí puede haber, por ejemplo, en la vía disciplinaria. Yo, de hecho, tengo muchas acciones que estoy siguiendo civilmente y penalmente. Entonces, no alcanza el nem bis idem cuando son ramas distintas. No sé si te he aclarado o quieres que te amplíe un poquito más.
Sí, doctor, me ha aclarado, estaba bien, muchas gracias. Gracias a usted, compañero Luisa. Bien, pasamos enfáticamente al segundo principio más importante, más trascendente del ámbito sustantivo penal, el principio de culpabilidad. Eh, ¿Qué pasaba antes de que este principio tan trascendente esté en cada sistema jurídico penal? Sucede que antes te castigaban no por tu voluntad, por lo que habías hecho, aunque no hayas tenido voluntad. Por ejemplo, si estoy conduciendo yo en la costanera con mi movilidad y una persona fortuitamente se resbala de la acera y se cae y yo lo atropello, Dios no quiera, o alguien lo atropella, inclusive lo mata, no está cometiendo ningún delito, porque ha habido un caso fortuito. Hay el caso fortuito en materia penal. El caso fortuito quiere decir que no va a haber ninguna sanción para ese hecho que han atropellado hasta que haya matado. Ejemplo, si yo soy socio de los sargentos, voy a disparar mi arma de fuego, y estoy en el polígono. Y en el polígono, lamentablemente, un mareado, un ebrio, se duerme y no se lo puede ver. Yo estoy disparando, pero no me doy cuenta porque obviamente es un lugar dedicado a disparar. Y está ahí, lo mato. Entonces, ahí hay un error de tipo, donde yo no voy a ser culpable de haber matado. Ahora, ¿qué sucede si estás en San Buenaventura, en Ixiama, sales de cacería, estás queriendo matar un chancho de monte y estás en la oscuridad en la selva, ves ruidos, disparas pensando que hay un animal, pero es una persona? Eso me van a responder para el día jueves, ¿comete o no comete delito? Entonces, el principio de culpabilidad quiere decir que tú eres responsable en tanto y en cuanto tu conducta es dolosa. Tienes el conocimiento y la voluntad para cometer ese hecho delictivo. Pero si tu conducta no es dolosa y tampoco es culposa, no eres negligente. Negligente, por ejemplo, un homicidio culposo. ¿Qué sucede con un médico que entra muy apurado a la sala de parto, a quirófano, una cesárea, y resulta que no ha esterilizado bien su instrumental quirúrgico? No se ha lavado bien, no está, y con esa conducta negligente y displicente, entra y produce una sepsis generalizada en el vientre de la mujer y luego se produce una infección y se produce la muerte. Entonces, aquí no es que ha entrado con ganas de matarla, pero su negligencia, al no haberse lavado bien las manos, al no haberse esterilizado el instrumental quirúrgico, puede producir una infección y puede producir la muerte. Nótese que cuando hay un hecho con dolo, quiere matarlo y lo asesina, pues no hay que hablar. Esa persona tiene 30 años de cárcel por asesinato. Pero una persona que entró en un homicidio culposo, y en el ejemplo que les he dado, o la madre, por ejemplo, hay un caso muy comentado doctrinalmente. ¿Qué pasa con una madre que llega muy cansada? Está su bebé de escasos 2, 3 días de recién nacido, llorando, y agarra su pecho y le da de lactar, le da de mamar a su bebé, pero está tan cansada que se duerme y su carita del bebé le tapa con su pecho, con su seno, y lo mata, lo asfixia. ¿Comete o no comete un delito? Sí comete un delito porque está en posición de garante de su bebé, digamos, recién nacido. Y ese delito se llama de comisión por omisión. Es igual, si a mí me contrata una persona valetudinaria con silla de ruedas para que yo la cuide, pero por estar chateando, contestando a mi teléfono, suelto las sillas de ruedas y hago que este resbale o se caiga de cara o de cabeza, entonces sí estoy cometiendo un delito culposo. Porque si bien es cierto, no era mi conducta el que se accidente, al no haberle sujetado y se me han contratado para que yo lo cuide, a esta persona lisiada, valetudinaria, de capacidades diferentes, igual que una niñera. ¿Para qué contratas una niñera? Para que estés pendiente del bebé o del niño. Pero si se pone a ver tele, si se pone a chatear, si se pone a jugar y mientras tanto el bebé cae de la cama o tal vez entra a la cocina y se hace quemar con la sartén llena de aceite, está cometiendo un delito de lesiones gravísimas, pero culposas. Su negligencia y su descuido.
También cuando estás en posición de garante. Un médico siempre está en posición de garante respecto de su paciente. Cuando entras a un quirófano, confías en el buen trabajo del médico. Tú también como abogado, tu cliente va a confiar en tu buen trabajo, que defiendas bien a tu cliente. Puedes cometer un grave delito, por ejemplo, de patrocinio infiel, si deliberadamente no presentas un recurso, no presentas la prueba, no verificas los mecanismos procesales para que tu estrategia jurídico-legal tenga éxito. Bien, entonces, todo esto es mensurable valorativamente, normativamente por el derecho penal. No es lo mismo axiológicamente matar un homicidio que asesinar produciendo ensañamiento con alevosía. Es decir, no solamente mato homicidio, sino que asesino y que sufra, que se desangre. Entonces le voy a ir cortando sus venas poco a poco, que se vaya desangrando. Entonces, eso tiene un agravante, porque el derecho penal axiológicamente, valorativamente, va ponderando todos estos aspectos. Entonces, el principio de culpabilidad nos señala que no se va a juzgar a una persona si su actuar no es doloso o culposo. Doloso es querer hacer el daño y culposo es ser negligente, displicente y por ese descuido originar un daño. Por ejemplo, ¿qué pasa con un conductor que nunca lleva su carro, su coche a un mantenimiento? No verifica sus frenos. Bueno, ¿cuántas veces escuchamos en La Paz que es tan accidentada nuestra urbe, Ciudad Maravilla, pero cuántas veces vemos que los choferes que dicen, no, falla mecánica, se me ha entrado el freno? Bueno, señor conductor, usted está en la obligación de periódicamente llevar un taller mecánico cada cierto kilometraje. Si es un auto nuevo, se lleva cada 5,000 kilómetros. Cada 5,000 kilómetros tienes que llevar tu motorizado a una revisión mecánica, líquido de frenos, aceites, balatas, etcétera. Si tú no llevas negligentemente y luego se te entra el freno, con esa conducta culposa y negligente, tú estás originando que se produzca un resultado no querido por la ley, que puede ser lesionar, que puede ser matar. Entonces, ese principio de culpabilidad te está permitiendo mensurar, te está permitiendo medir, no de manera festinatoria, ojo, no de manera festinatoria, sino de manera técnica, jurídica y normativa. Entonces, se te tiene que reprochar en función del dolo o en función de la culpa. Pero si hay casos fortuitos, pero si hay error de tipo, pero si hay error de previsión, no se te puede juzgar. Entonces, por favor, queridos compañeros universitarios, tienen que revisar el artículo 13 y siguientes del Código Penal inherente al principio de culpabilidad, al dolo y a la culpa. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, pasamos Perdón, al doctor. último. Sí, directamente, compañero. La clase es dinámica, directamente, dígame. El caso del doctor que sufrió un accidente en el teleférico, doctor, que estaban entre que si fue fallas mecánicas o también le dijeron que podría ser suicidio para... No he escuchado ese caso. A ver, explíqueme cómo fue el caso, para que le dé un Eh, criterio. el del teleférico blanco, si mal no recuerdo, si algún compañero escuchó. ¿Hace qué tiempo? Debe ser ya, doctor, esa noticia es del... perdón, doctor, deme un segundo. Aquí está. La Paz, 16 de abril, dice el doctor, creo que es de hace unos 4 y 5 años, creo que ya es, doctor. Ya, a ver, cuénteme el hecho. Yo lo que sí me he enterado en el teleférico, y de hecho fue mi cliente, pero por otro asunto, que sorprendieron a una persona teniendo relaciones sexuales en el En teleférico. las cabinas. Creo que en el rojo. Y bueno, entonces les voy a dar un criterio legal, qué delito habría cometido al ser una institución pública y si había una relación consentida, no es violación, tampoco abuso sexual, lo que antes era el abuso deshonesto, es decir, toques impúdicos. Pero al finalmente, ¿por qué fue condenado? Tal vez se tenía una fantasía, han tenido una relación sexual en el teleférico y luego han sido condenados. Ahorita les voy a explicar por qué. A ver, refléjeme el hecho del teleférico blanco, por favor.
En resumen, doctor, el doctor en cuestión, el que falleció, entró al teleférico y como estaba inaugurándose, no conocía ¿Cuál la, doctor? ¿Por qué habla usted de doctor? ¿Qué doctor me dice? o sea, era de título de doctor el que ha fallecido. Ya, o sea, un médico. Ya, Un médico cirujano de 67 años. ya. Entonces estaba por las inmediaciones del teleférico, Ajá, en una de esas caminatas el teleférico estaba estacionando, que es su ruta habitual, y lo empujó directamente a unos 10, 15 metros de altura. Esa ya. fue la noticia, entonces estaban en conflicto en que si era culpa del teleférico, y el teleférico dijo que era presunto suicidio y varias cosas, que era negligencia del personal que había dejado una puerta abierta de área restringida. Claro, Eso, yo creo que aquí sí ha habido un problema de señalización y un problema de no resguardo del personal del teleférico, si es como usted refiere. ¿Por qué? Porque mire, en otros países todo tiene que estar debidamente señalizado, autorizado, verificado con las más estrictas normas de seguridad. Lamentablemente, aquí se salen de una manera inopinada, de una manera bastante vacua, bastante deleznable, respecto de que no hayan tenido los mecanismos de seguridad. Por más que uno quiera suicidarse, no está pues, para el teleférico para utilizar como un mecanismo de suicidio, para arrojarse contra una cabina, qué sé yo, sino tiene que haber los mecanismos de seguridad. Ahora, lo normalmente asequible, aceptable, ¿no es cierto? Es igual que en el Puente de las Américas. ¿Cuántos jóvenes, cuánta gente se ha ido a suicidar porque no ha visto algo muy sombría su vida, mucha preocupación, mucha gente? Yo tenía un caso patético hace unos 4 años, un estudiante de primer año de la Católica, porque su chica le terminó, fue a pura y se suicidó. Sí, o sea, como si eso fuera el fin del mundo. ¿No? O sea, hay gente que no soporta la presión, hay gente que no soporta el bullying, hay gente que se deprime, hay gente que no encuentra una salida y se suicida. Hace 2, 3 días atrás, el viernes o lunes salió que han condenado 25 años de cárcel a este supuesto periodista que violó a su pasante, ¿verdad? Y ella se deprimió tanto y al no encontrar una respuesta adecuada por las autoridades competentes, sencillamente se suicidó. Eso es de público conocimiento. Entonces, yo creo que si no se ha verificado a través de un peritaje que el teleférico ha brindado los mecanismos de seguridad íntegros, por más que la persona quiera suicidarse, entonces han cometido una comisión por omisión. Estamos en posición de garante y el teleférico lógicamente puede y debe dar la mayor cobertura. También tuve un caso del teleférico pasando por San Alberto, que es un condominio de lujo, que se abren las puertas. Se decía que no podrían abrir las puertas, pero se abren. Desde el teleférico, en un proceso penal verde, pasando por la Universidad de San Alberto, han arrojado una piedra gigante sobre una casa, precisamente por la enemistad y odio que había. Gracias a Dios, en la casa ha traspasado un techo de vidrio, no había nadie porque lo hubiera matado, ¿no? Pero sí daños de consideración. Hecho el peritaje y verificar las cámaras, se puede evidenciar que han abierto sin ningún problema la puerta del teleférico verde y han arrojado una piedra desde el teleférico. Bien, entonces todo esto, muy buena su participación, querido compañero, tiene que ser sujeto de verificación en base a los principios constitucionales transversales. En este caso, el principio de culpabilidad. Tienes que tener conocimiento y voluntad para que seas juzgado, porque si tú no has querido hacer ningún hecho, no tienes conocimiento, no tienes voluntad de delinquir, tampoco has sido negligente, tampoco has sido descuidado, entonces no puede castigarse, no se te puede castigar. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Así lo determina el artículo 13 de nuestro Código Penal sustantivo. Bien, pasamos para concluir la clase al último principio. El principio de, el principio de, el principio de derecho penal de mínima intervención. A ver, eh, queridos compañeros, cuando existe un problema social
obviamente en la sociedad, ubi societas ibi jus ubi societas, donde hay sociedad hay derecho, donde hay derecho hay sociedad. Tenemos que el legislador tiene que encontrar una solución jurídica. El papel principal de la Asamblea Legislativa, del órgano legislativo, es precisamente hacer leyes. El procedimiento legislativo, Cámara de Origen, Cámara Revisora, discusión en grande, discusión a detalle, la sanción y la promulgación, el veto presidencial, todo eso lo que ustedes están avanzando en derecho constitucional. Sin embargo, de aquello, queridos compañeros, técnicamente, por eso hemos dicho, el Código Penal es la constitución política del Estado en negativo, habida cuenta que solo puede entrar aquello lo intolerable. No puedo poner cualquier cosa, una cosa no razonable, una cosa incoherente como delito. Solo lo intolerable, solo lo que no se puede soportar en una sociedad entra pues como delito. No puede soportar la violación, el asesinato, el feminicidio, la extorsión, la estafa, el peculado, la concusión, la exacción, la malversación, etcétera, etcétera, etcétera. El sonsacamiento, que es la estafa, falsedad material, eso es lo intolerable, esté en el Código Penal. Y lo dije varias veces. Puede ser un deudor moroso, sí, debo 20 millones de dólares. Bueno, soy deudor moroso, sí, deudor, no delincuente. En cambio, una persona que estafe, así sea, 3,000 bolivianos, 5,000 bolivianos, ¿verdad? Entra una llamada, creo que se ha cortado, me avisan si me están escuchando bien, estoy trabajando desde mi celular. Entonces, esa persona indudablemente, queridos compañeros, no es pues delincuente, es deudor. Entonces, cuando el legislador encuentra una problemática, tiene que acudir a otros mecanismos. Por ejemplo, el derecho civil, el derecho de la civilidad, que es estrictamente patrimonial. Entonces, me has fallado en un contrato, te demando de cumplimiento de contrato. No me gusta el trabajo que estás haciendo, te demando de resolución de contrato. Obligaciones desde el derecho romano, dar, hacer o no hacer. Las matemáticas del derecho se llama el derecho a las obligaciones. El contrato es un contrato, doctrinalmente hablando, es ley entre partes. Estamos obligándonos a través de un contrato. Obvio no puede haber un contrato con un objeto ilícito. No voy a contratar y hacer valer a un violador, a un sicario, a un ladrón. El objeto tiene que ser lícito para que tenga una causa lícita y que tenga un efecto estrictamente lícito. Ahora, entonces, el legislador, hay un problema, derecho civil. Hay un problema, derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo sancionador? El derecho administrativo sancionador es interrumpir un acto antijurídico en curso. Por ejemplo, me parqueo mal en el Prado. Viene el varita o viene el guardia de la alcaldía y me pone mi grapa. Y si no me retiro en 1 hora, viene la grúa y se lo lleva. Entonces, ese no es un proceso penal, es un proceso administrativo sancionador. Me están dando la boleta de infracción. Si salgo y no tengo educación y voy a echar basura a la esquina de mi calle porque no vino el carro basurero y yo, ¿qué me importa? No, agarro toda la basura de mi casa y voy, entonces sí, me pueden multar. La multa, pues, una sanción administrativa. La boleta de infracción, la grapa, la grúa. Entonces, vean, es un derecho administrativo sancionador. En otros países, en Brasil, en Argentina, pasas una luz roja. Aquí nos consideramos, tenemos mucha viveza criolla, ¿no? No hay nada, ningún auto, me paso en luz roja. Allá tienen cámaras tan exactas que te llega con tu factura de luz o tu factura de agua, la fotografía, en qué segundo, en qué día, en qué hora, en qué momento te has pasado una luz roja, no has respetado el paso de cebra y te llega tu multa gravísima, ¿no? Estamos hablando de $200, como que aquí pagues 2,000 bolivianos. Si implementáramos ese tema, que te toque el bolsillo 2,000 bolivianos, 1,000 bolivianos, tengan por seguro que nadie osaría pasar una luz roja, ¿no? Y allá los ojos electrónicos, los visuales, en las carreteras. Yo he estado el año pasado por Brasil, les comento con mucha humildad, queridos compañeros, en las carreteras, ¿no? 80 kilómetros. Entonces ves que el conductor baja 80 kilómetros. ¿Por qué? Porque tienen las cámaras de seguridad y con los láser que controlan la velocidad automática.
Pasas los 80 kilómetros, te llega tu multa. Entonces, ¿qué es el derecho administrativo sancionador? Es una rama del derecho que interrumpe, corta en seco, corta de raíz, corta de cuajo, un acto antijurídico en curso, ¿verdad? Entonces, tienes un problema, utiliza derecho civil. Tienes un problema, utiliza derecho administrativo. Tienes un problema, utiliza derecho laboral. Pero cuando realmente el problema sea intolerable, insalvable, ¿verdad? Vas a tener que hacer uso del derecho penal. No por una nadería, no por una... Me llama mucho la atención, por ejemplo, en nuestro Código Penal van a encontrar para el día jueves, voy a recoger trabajos, en nuestra clase presencial. Por ejemplo, hay un artículo en el Código Penal boliviano que nadie lo cumple, ¿no? 4 años de cárcel si no pagas una comida de consumo inmediato y de pago inmediato. Vale decir, si esta noche voy a comer mi pizza, 100 pesos y no pago mi pizza, no, por 100 pesos voy a entrar a la cárcel. O sea, está vigente, pero nadie cumple. Nadie cumple esa. O sea, ¿quién va a hacer un proceso por el plato más? ¿Cuál es el plato más caro? Yo creo que el plato más caro, ahorita un gourmet debe estar por los 400 bolivianos. Así, un plato gourmet, 400, ya ponle 500 bolivianos, el más gourmet. Un plato, un almuerzo, una cena, por persona. ¿Vas a hacer un proceso por 400 bolivianos? ¿Vas a hacer un proceso por 500 bolivianos? No. Entonces, ese artículo, por ejemplo, no se cumple. No se cumple. Además, al dueño del restaurante, al dueño de la tienda, no le interesa procesarte y perder tiempo. Lo único que le interesa es que le pagues lo que has consumido. ¿Qué pasa si te has olvidado tu billetera? ¿Qué pasa si no se apaga tu teléfono y no puedes pagar un QR? Entonces, hay mecanismos de solución, pero no un proceso penal ante esa nadería, algo que no tiene sustancia jurídico-legal. Ahora, una vez que se ha demostrado y se ha verificado técnicamente que hay un problema, que no se lo puede solucionar por la vía civil, por la vía administrativa, por la vía laboral, por la vía minera, por la vía social, entonces recién el legislador va a tener que hacer uso del derecho penal. Solo cuando ya es, por eso se llama derecho penal de mínima intervención. Ese derecho penal de mínima intervención va al legislador, ojo, al legislador, no al juez. El legislador tiene que decir, bueno, ahora, por ejemplo, ¿por qué no estamos aprobando la iniciativa del diputado Carlos Alarcón en torno a la ley antibloqueos? Sería muy importante para mí. De hecho, y es un delito bloquear. Es un delito bloquear. Es un delito bloquear. Pero lamentablemente, estimados compañeros, no se cumple. Ya estamos acostumbrados a que cualquier rato el que le da la gana bloquea. El que le da la gana saca sus parlantes de su preste en vía pública. Ponen sus conos, son dueños de la calle. Es un delito perjudicar el tráfico viario, el tráfico vial. Pero esto tiene que ser reforzado porque el que le da la gana, inclusive esto puede llegar a una problemática mucho más profunda cuando se ha instruido por un expresidente que no lleguen los alimentos. Es gravísimo. Eso no puede darse de esa manera. Tiene que haber la ley. ¿En qué caso? No vivimos pues en una anarquía, no vivimos pues en un caos. Tenemos que tener normas que hagan respetar la institucionalidad democrática, republicana de la sociedad. Eso criminológicamente se llama anomia. No nos gusta cumplir la ley, nos gusta el desorden, nos gusta la anarquía, no nos gusta que nadie nos llame la atención. Si viene un sargento de la policía y me dice, oiga, cumpla la ley, ¿qué te pasa vos? Mi tío es el coronel, mi primo es el capitán, no te voy a hacer castigar a vos, sinvergüenza, fuera de... Entonces, no, tenemos que ser respetuosos de la ley, tenemos que ser cumplidos en nuestras normas. Nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta pagar deudas. Tenemos que respetar la ley. Entonces, a ese cúmulo de desorden se llama anomia. Políticamente se llama anarquía. Y vean ustedes los mecanismos de las formas de gobierno. Tipo de Estado, Bolivia es unitario, no federal. Forma de gobierno, democracia. Pero la democracia que enarbola la libertad, esto no puede ser entendido como un libertinaje. Vean el concepto de aristocracia.
plutocracia, gobierno de los ricos; aristocracia, gobierno de los mejores; oligarquía, gobierno de unos pocos; caquistocracia, gobierno de los peores, ¿no? Bueno, vean eso y cumplamos la ley. Entonces, conclusión, y concluimos, terminamos la clase en 3 minutos. La problemática del derecho penal de mínima intervención radica en que solo se puede aplicar el derecho penal cuando sea realmente muy necesario. No puedo tratar de penalizar todo, no puedo tratar de castigar todo. No puedo yo adoctrinar, como lo ha pretendido Hitler en la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. No podemos hacer eso. Tengo que desarrollar mi libertad, tengo que desarrollarme como ser humano, como persona, y no me pueden poner trabas. Solo cuando realmente sea algo groseramente ilegal, injusto, bueno, pues ahí se tipifica y hay un delito. Pero el delito no está, la ley penal no está para adoctrinarme, no está para que yo comulgue con las ideas de la gente en el poder, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué crítica podemos realizar a este derecho penal de mínima intervención? Bueno, vemos que hay un calentamiento global. ¿Qué va a pasar de aquí a unos 5, 10 años? Dios no quiera que no haya agua, queridos compañeros. 20 años, que no tengamos agua. Posiblemente hay un trastocamiento de este principio del derecho penal de última ratio, derecho penal de mínima intervención, respecto de que se castigue. Por ejemplo, al que consuma más de 3 litros de agua al día, será castigado con 1 a 2 años de cárcel. ¿Quién sabe? Pueden haber guerras. Ahorita está habiendo una guerra con Irán, más por un tema geopolítico, por el petróleo. ¿Por qué Estados Unidos ha sacado el 3 de enero a Nicolás Maduro? Por un tema de petróleo. Ese petróleo de Venezuela estaba controlado por Rusia y por China, ¿verdad? Por Putin y por Xi Jinping, presidente de la China. Pero ahora está controlado por Estados Unidos. Y ahora, esta mañana, Donald Trump, presidente de Estados Unidos del Norte, ha amenazado con hacer volar, ¿verdad?, la principal fuente de emisión de petróleo de Irán, ¿verdad? Es un tema geopolítico entonces, puede incurrir en un grave delito de guerra, Corte Penal Internacional. Ojo, estamos hablando de materia penal. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, queridos compañeros? No, doctor. Bien, queridos amigos, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, este jueves en la clase presencial. Voy a proseguir con el avance de los principios limitadores al jus puniendi. Bien, amigos, que tengan un buen resto de jornada, que gane Bolivia. Nos encontramos el día jueves. Les mando un gran y fuerte abrazo. Permiso, señores universitarios. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, doctor. Que le vaya bien, que gane Bolivia.